Vamos a empezar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos sumamente agradecidos por tu santo sábado y muy agradecidos también porque hoy tenemos un día especial en el que algunos de nuestros hermanos están en un lugar, por primera vez hablando en público, y eso nos hace realmente muy felices. Te queremos pedir tu bendición sobre ellos, para que todos juntos vayamos compartiendo tu palabra alrededor del mundo y podamos terminar tu obra. Ahora te queremos pedir tu bendición sobre nosotros también aquí, para que todo lo que hablemos sea verdaderamente para tu gloria y honra, y que el Espíritu Santo esté con nosotros para darnos entendimiento. Perdona nuestros pecados. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Bien, hoy tenemos un inicio del librito de lo que antes se llamaba Escuela Sabática y ahora es Guía de Estudio de la Biblia, el libro de Lucas. La verdad es que es una escuela sabática que en un principio parece ser que está muy bien. Hablar del libro de Lucas es siempre muy interesante, y más cuando empezamos a ir buscando más aspectos de lo que nos dice además la escuela sabática. Ya sabéis que normalmente los libritos, bueno, es que digo escuela sabática y ya veis que ahora es lección de estudio de la Biblia, no es escuela sabática, ¿no? Guía. O guía de estudio. Para nosotros una escuela sabática es siempre eso, porque se hace en sábado y se comparte. Pero precisamente este tema es algo que a todos creo que nos va a gustar, porque aunque las escuelas sabáticas o libritos de lo que queráis llamarle se preparan bajo un prisma, las escuelas sabáticas en clase se hacen para que puedan surgir nuevas visiones al respecto sobre el mismo tema. Y eso es lo que intentaremos también hacer hoy desde aquí. Y me gustaría, como no, que participéis de ello, porque creo que es una lección que parece muy simple, pero nos va a dar alguna gran sorpresa. Lucas, todos sabemos que era un médico. Yo creo que es el único médico que escribe en la Biblia, ¿no? Parece ser que sí. ¿Recordáis algún otro que sea médico y escribe algún libro y aparezca en el canon bíblico? Yo no. He visto gente que hace sanaciones, escriben también, están en la Biblia, pero no vemos ningún libro de alguien que siendo un médico escriba un evangelio, y no solo un evangelio, sino después además, ¿el qué? Otro libro titulado Los Hechos de los Apóstoles, y que es la historia de ¿qué? De los primeros cristianos, ¿no? Cuando Jesús se va prácticamente. Hay algo interesante. ¿Sabéis? Lucas es evidente que desde su prisma como médico, a él algo le impactó de la vida de Jesús. Si su profesión era sanar, ¿qué le podía impactar de Jesús? Los milagros. Los milagros. Es lo que más acentúa, por así decir, los milagros. Sí. Lucas acentúa más que los demás evangelios los milagros. Incluso habla de milagros que los demás evangelios no mencionan. Y es porque, claro, su oficio ya le llevaba a eso, ¿no? La sanación. Él allí donde residía, pues se dice que aparte de predicar el evangelio, sanaba, ayudaba a los enfermos, como médico que era, y eso es la preocupación que tenía. Por eso hace énfasis sobre todo en los milagros de Jesús. Por eso hemos de entender que él escriba al respecto. Si él conocía muy bien hasta dónde podía llegar el tratamiento a una cierta enfermedad, él sabía que había procesos que no podía solucionar como médico. Pero en cambio veía cómo Jesús hacía algo que rompía totalmente los esquemas de la forma de sanar a una persona, con personas que incluso no podían tener posibilidad alguna de sanación. Y esto evidentemente lo dejó más que perplejo, a tal punto que le sirvió a él ¿para qué? Para darse cuenta que Jesús era el Cristo, era el Mesías, el que
cumplía los requisitos que ya trataba en el libro de Isaías de las grandes cosas que llegaría a hacer, entre ellos sanación. Lucas. De todas formas, Lucas fue posterior a Jesús. Sí. Él no fue testigo, como lo fue Mateo, lo fue Juan, etc. No fue testigo. Lo que pasa es que él se informó por gente del momento, por discípulos, etc., de cuál había sido pues, la vida de Jesús. Se informó. Y de forma muy meticulosa, por lo que parece, era muy concienzudo en eso. Porque antes de escribir quiso informarse plenamente de realmente cómo fue la vida de Jesús, cuáles fueron los milagros que realizó, para tener pues un relato lo máximo verídico. Que es interesante. Él, seguramente, aparte buscando él los datos que hizo. Parece ser que no era judío. Él parece que venía de los gentiles. Parece ser. Por eso se dice que su evangelio va más encarado a los gentiles que no a los mismos judíos, para que los gentiles aceptasen a Jesús como Salvador también. Mirad cómo lo que estás diciendo implica que él buscaba datos para escribir. Al buscar datos, ¿qué hizo? Tratar con la gente que aún había estado en contacto con Jesús, entre los cuales seguramente ¿quién habría? Pues probablemente algunos de los que fueron sanados milagrosamente por Jesús. Y él podía escribir prácticamente de primera mano, porque le contaban sus experiencias. Esto hizo que Lucas quedara sorprendido, porque evidentemente todos recordamos esos casos en los cuales uno estaba registrado y era conocido por el pueblo como que tenía una enfermedad, ceguera o cualquier otra, leproso, cualquier otra circunstancia, y cómo después estaba sanado. La gente había vivido eso, no podían negar el milagro de Jesús. Había el testimonio directo de esas personas sanadas, más el pueblo que habíais conocido la historia de esta persona antes de poder ser sanada por Jesús. Por tanto, todo eran no teorías, no especulaciones, sino presentación de pruebas, de datos uno tras otro. ¿Sabéis cuántas veces podemos hablar y hablar y hablar y hablar? Pero las cosas hay que demostrarlas. Y para demostrarlas, lo mejor que es, pues que haya algo real que esté apoyando eso. Y Lucas pudo hacerlo. Por eso no podían negar que Lucas estuviese diciendo la verdad, sino que Lucas estaba demostrando unos hechos que habían pasado hacía unos pocos años como totalmente ciertos. Y eso no lo podía negar nadie. Eso sin duda fue uno de los motivos que también siguió alentando a judíos a llevar la contraria a los cristianos, a buscar su mal, porque no podían negar las evidencias de esos que habían sido sanados por Jesús y que Lucas había recogido en testimonios para presentarlo al mundo. ¿Sí? Recuerdo una experiencia que no hace mucho leí de una chica que estaba desahuciada por los médicos a causa de tuberculosis. Ya la daban, le dijeron, todos los médicos que la vieron le dijeron que se iba a morir. Y bueno, a causa de una serie de oraciones que se hicieron en favor de ella, ¿no? Y todo esto, el caso fue que ella sanó de todo aquello. Entonces, ella volvió a ir al sanatorio aquel donde le habían presentado que ella iba a morir y se fue con las pruebas, ¿no? Lo que tú dices, con las pruebas. Ellos se sorprendieron de verla en primer lugar, porque ya le daban muy poco tiempo de vida, y de verla tan recuperada. Y después ella les presentó las pruebas de lo que le habían hecho conforme no tenía absolutamente nada ya. Y claro, quedaron asombradísimos, ¿no? Y es esto que dices, ¿no? Que este milagro, por ejemplo, que fue un milagro de parte de Dios, ¿no? Este milagro también contó con las pruebas
que lo daban así y nadie podía decir que no fuera así, porque ella llevaba las pruebas. Por eso, especular es muy fácil, opinar es muy sencillo, pero las cosas se tienen que argumentar y se tienen que demostrar, si no, de nada sirven. Y ante una evidencia, la gente tiene que callar. Por eso, cuando se van presentando evidencias, y estas evidencias son rechazadas, hay algo que se está haciendo, y es ir contra el Espíritu Santo. Porque si el Espíritu Santo muestra verdades y uno no las acepta, está rechazando ser guiado a toda la verdad. Y el Espíritu Santo finalmente se va a retirar. Y eso debemos tenerlo en cuenta. Cuando las evidencias cantan, hemos de hacer caso. Aquí no hay alternativa. No hay alternativa. Lucas hizo algo que es para quitarse el sombrero. Hizo toda una investigación meticulosa, poniendo a Jesús en un lugar clave, en el momento histórico, no ya de cuando empieza él a ¿qué? Su ministerio, sino desde su mismo nacimiento, antes de nacer incluso. Por tanto, Lucas ya sitúa a Jesús como un personaje histórico. No está diciendo, esto es un mito, es una historia que alguien contó y ya está, sino que lo sitúa exactamente a través de sus investigaciones en un momento determinado de la historia, el cual estaba profetizado por anterioridad, que sería en cierto lugar y que sucedería en tal momento. Y además acompañado de una serie de circunstancias. Por tanto, Lucas va presentando pruebas, evidencias. A tal punto que si cogemos el relato de Lucas desde el principio y vamos leyendo, nos damos cuenta cómo nos va situando todo un contexto histórico en el cual Jesús aparece. Y cuando aparece Jesús, sucede ya algo asombroso. Mira, Lucas escribe sobre la virginidad de María, teniendo al niño. ¿Por qué hace eso Lucas? Porque él, como médico, y ya no hace falta ser médico para eso, ¿quién cree que de una virgen puede salir un niño? Él demuestra que algo sucede extraordinario. Claro que muchos dirán, ¿esto te lo puedes creer o no? Pero no creerlo implica en rechazar todo el Antiguo Testamento, entero. Y no solo el Antiguo, sino el Nuevo. Porque la base de todo es que Jesús nació así. Si no, no podríamos ser salvos. Porque si Jesús hubiese nacido de un hombre y una mujer, Jesús ya no sería Jesús. Sería un hombre como nosotros. Él tuvo un padre que era divino, pero una madre terrenal, con lo cual unía la divinidad y la humanidad. Ningún ser humano podía hacer eso por sí mismo. Ninguno. Por tanto, echar por tierra el nacimiento virginal de Jesús implica echar por tierra al mismo Jesús y toda la palabra de Dios. Lucas indagó lo suficiente como para darse cuenta que esto realmente fue así, porque si no, no se entendía absolutamente nada. Y a tal punto que primero nos sitúa que hay Herodes, rey de Judea, Augusto reinaba en el Imperio Romano, y que había un sacerdote llamado Zacarías, que en esos momentos cumplía su turno en el Templo de Jerusalén. Ubica a Jesús en un momento central de la historia, cuando habían pasado unos 400 años, en que resulta que el pueblo de Israel no tenía profeta. Sí. Pero es curioso, porque al mismo tiempo que habla de Jesús, nos habla justo antes de otro gran personaje, Juan Bautista. Que también de la forma que nace Juan Bautista, también es un prodigio del cielo. Ahí está. ¿Tenéis micro para...? Sí, Un poco que se lo acerquen bastante al micro porque no se escucha muy bien ese micro.
Sí, decimos que también la forma en que es concebido Juan Bautista tampoco es normal, porque su madre ya había pasado la costumbre de tener hijos. Se supone pues que la regla ya la había abandonado, a su costumbre ya no podía quedarse embarazada, y en cambio, siendo ya anciana, como lo fue Sara en su momento, pues la mujer de Abraham, pues resulta que concibe un hijo. ¿Eh? Y que, por lo tanto, aquí vemos como para Dios no hay nada imposible. Si consiguió abrir el mar ante los israelitas, consiguió resucitar muertos, sanar a tantas personas, para Dios no hay nada imposible. Por lo tanto, creer o no en la virginidad de María, bueno, cada cual, pero la Biblia da evidencias más contundentes para aceptar que eso realmente puede ser así, porque para Dios nada es imposible. También hemos de entender un poco, hablando ahora sobre el nacimiento virginal de Jesús, que en esa época aún era más difícil de comprender que sin un acto sexual pudiese haber una reproducción. En cambio ahora, en nuestro siglo XXI, ya vemos como sin acto sexual puede haber reproducción. Pues es más comprensible. Claro. ¿Cómo entendíamos lo de cubrir con su sombra Dios a la Virgen María y que así quedase fecundada? Pues algo le introdujo allí que sirvió para que el niño empezase a gestarse. Ahora todos lo sabemos con qué método se puede llegar a hacer. Imaginaos Dios que está muy por encima de eso, ¿no? Por eso las personas que dudan ya de eso, que no quieren aceptarlo, se van a cerrar absolutamente a toda la Biblia. Van a coger a Jesús solo como un personaje más en la historia, o no, porque incluso hasta eso pueden rechazar, porque quien quiere rechazar las cosas, rechaza lo que quiera, evidentemente. Resulta que cuando empezamos a leer el relato, nos damos cuenta cuando habla de Juan. Y mirad cómo Lucas lo que está haciendo es todo un relato consecutivo de historia. Empieza por el principio y acaba en el final. Y lo hace de un modo muy bien trabajado, a tal punto que antes de hablar de Jesús nos habla precisamente de Juan el Bautista, de esa también fecundación milagrosa, en ese caso sí entre un hombre y una mujer, pero como tú decías, estaba estéril, ya no tenía edad para tener hijos, y en cambio Elizabeth tiene un hijo. Pero además nos habla de algo muy curioso. ¿Qué parentesco tenían el niño que iba a tener Elizabeth y Zacarías con el que iban a tener José y María? Eran primos. Primos hermanos. Sí, ¿no? Por parte de madre. Eran hermanas las dos mujeres, por tanto eran primos hermanos. Y sabéis, cuando tantas veces se habla de ser hermano, normalmente, salvo error u omisión, como algunos casos, ¿qué quiere decir? Los hermanos normalmente son educados de un modo bastante parecido, ¿no? Suben bastante igual. Es cierto que algunos tienen unas formas de pensar distintas de otros, eso pasa. Pero hay algo que es un nexo de comunión, y más cuando resulta que estaban vinculados con el templo. Recordemos que Zacarías, el padre de Juan el Bautista, ¿qué era? Era sacerdote. Entonces vemos que hay una vinculación, por un lado, con sacerdotes, con todo un movimiento que trabajaba desde hacía muchísimos años para representar que vendría el Mesías. Esa era su función ante el pueblo. Y por el otro lado tenemos que nace Jesús, que es hijo teóricamente ¿de quién? De José, teóricamente, porque por ese linaje vendría de David. Evidentemente, él no tuvo ese linaje tal cual material, solo le hace de padre, pero oficialmente constaba como si viniese de ¿quién? De David.
Mirad cómo cuando nace Juan sucede algo asombroso. Justo antes de nacer, justo antes de gestarse, aparece alguien, un personaje que no es humano. ¿Quién es? Gabriel. ¿Y Gabriel qué hace, primero de todo? ¿A quién se dirige? Zacarías. ¿Y qué le dice a Zacarías? ¿Qué le dice Gabriel a Zacarías? Que iba a ser padre, ¿no? En el fondo, que iban a tener un hijo. ¿Zacarías cómo reacciona, siendo un varón de Dios? No se lo cree. No se lo cree. Duda de ello. ¿Os recuerda esto algo? Precisamente antes has hablado de Sara, la esposa de Abraham. ¿Recordáis algo muy parecido? Se rió, Sara. Sara se rió Se porque rió. dudaba. Por eso a su hijo Isaac, Risa, Claro. le puso ese nombre. Mirad cómo siempre hay paralelismos en la historia. Isaac estaba llamado a ser el descendiente de Abraham, del cual saldría ¿quién? El Mesías. Y ahora nos encontramos que está este señor, Zacarías, que es sacerdote, que tiene que representar a Jesús ante el pueblo, y vuelve a caer en lo mismo de un principio. Pero aún y así, Isaac, que hizo una función de precursor del Mesías por genealogía, Zacarías tiene, o iba a tener, a un varón que iba a hacer también algo, precursor de Jesús. Y vemos cómo Zacarías, después de su reacción, bueno, los textos nos hablan de que era un buen varón de Dios. No nos dice que sea un cretino ni nada parecido, no. Pero tuvo esa reacción, a veces tan humana, de no terminar de confiar en lo que Dios dice. Sí, a veces pasa eso, ¿no? Dios nos quiere guiar por algo, nos dice alguna cosa y nosotros no, a la nuestra. Pues bueno, él tuvo que aprender por hechos. ¿Y qué le pasa a Zacarías? ¿Le sucede algo? ¿Se queda hablando por los codos? Mudo. Dios tuvo que hacer una muestra adicional de su poder para que se diese cuenta que estaba fallando en eso, y que eso iba a ser una señal para todo el pueblo. Por tanto, la gente debía plantearse, ¿cómo puede ser que ahora Zacarías se haya quedado mudo? Eso era un testimonio público, ¿eh? Sí, claro. Y cuando nace, Zacarías, ¿qué pasa? ¿Se recupera? ¿Puede volver a hablar? Estaban marcando pautas. El niño que iba a nacer de parte de él era un niño que iba a ser especial. Era un niño que iba a tener una función que el pueblo debía estar atento ya a él. Y mirad, resulta que Gabriel se aparece, les dice que van a tener un crío. ¿Y qué pasa? ¿Cuántos meses pasan después para que Gabriel haga lo mismo en otro lugar, con otra persona? 3 meses, creo. 6 meses pasan desde que Gabriel se aparece a Zacarías, le dice que va a tener el niño, su mujer, y Gabriel, pasan 6 meses, 6, y se acerca ¿a quién? A María. ¿Y a María qué le dice que va a tener? Otro niño. Y resulta que Juan el Bautista es el precursor, el que iba a preparar el terreno del Mesías. Pasan 6 meses hablando de que iba a venir alguien. Y después pasan 3 meses más, 3. Y nace Juan. Una vez más, los números, las cosas no suceden porque sí, sino que se nos estaba dando otra lección de los 6000 años de historia en el cual el pueblo se debería preparar anunciando el mensaje ¿de quién?
del Mesías, del que vendría. Y Juan el Bautista toma el papel del que está en ese 6, diciendo, preparando el terreno del que vendrá después. Una vez más, Juan el Bautista es el precursor, el que iba a anunciar la venida de Jesús, y lo hace ya desde su nacimiento, antes de nacer incluso. Toda la Biblia iba llena del momento del regreso de Cristo. Elena White lo escribió y nosotros no nos enterábamos de nada. Y ahora no paramos de comprobar continuamente que esto es un hecho real. Por eso se le denomina el segundo Elías, ¿no? Que vino con el espíritu del primer Elías, que también tiene sus connotaciones, en las conferencias lo hemos visto, ¿no? Todos los mensajes que hay allá. Mirad en el versículo 17 del capítulo 1 de Lucas, que nos dice: e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Este era el papel de Juan. ¿Y el papel del tercer Elías? ¿Cuál va a ser? Exactamente el mismo. Preparar un pueblo para que aparezca el Mesías. Por tanto, si el tercer Elías somos todos los que estamos anunciando ese mensaje, ¿qué debemos estar haciendo nosotros ahora? Pues no callar y anunciar al mundo, guste o no guste, que Jesús va a volver. Y que va a volver muy pronto, y que los números en la Biblia no están por casualidad, sino que nos estaban indicando el año del retorno de Cristo. ¿Sabéis? Lucas hace algo que no fue el último en hacer, y era documentarse. A veces hablamos de si Elena White era inspirada o no. Y cuando nosotros presentamos la cita del conflicto de los siglos, que en el año 31 Jesús muere en la cruz, y se cumplen 4000 años justos del retorno de Cristo, muchos dijeron, esto no es así. Elena White, falsa profeta, escribió lo que no tocaba. Pues a estos señores hay que decirles claramente que se documenten un poco como hizo Lucas, porque Ellen White tuvo que hacerlo. La inspiración puede trabajar de dos modos, por revelación directa divina o por buscar datos y que Dios te guíe a encontrarlos. Y a veces de las dos formas. Y sabéis, cuando pudimos demostrar, y las conferencias en México tratando de este tema, en qué se basó Ellen White para escribir ese dato y todos los demás acompañados de la profecía de los 2300 días, nadie puede ahora discutir que en el año 31 esto no sucedió. Jesús murió en la cruz en el año 31. Por tanto, si hablamos, debemos estar documentados y debemos dar las pruebas de los datos. Lucas lo hizo. ¿Y nosotros qué debemos hacer? Lo mismo. Pero una vez presentados los datos, aún habrá gente que seguirá diciendo que no, que esto no puede ser, se buscarán los 1001 peros por no querer ver la realidad. ¿Sí? Más que mostrarlo de dos formas diferentes, lo muestra incluso de tres, ¿no? Porque una son las Sagradas Escrituras, que hay gente que es incrédula, no se lo cree. Otra forma sería arqueológicamente o científicamente, que hay personas que dicen que se puede llegar a simular, y otra forma sería milagrosamente, ¿no? Que hay personas que demuestran tener don a lo largo de la historia y que aún y así ponen en duda ciertas demostraciones, ¿no? Por ejemplo, Ellen White tenía ese don, ¿no? Se veía inspirada por Dios. Hay personas que son incrédulas a ese campo y dicen que tenía pinchazos, que ella pues había cometido errores, tenía pinchazos, de que no era el Espíritu Santo quien la inspiraba, que al igual era otro, que como que ha cometido errores, pues como todo el mundo, pues al igual pues se le descertifica, ¿no?
Y la ciencia pues te lo corrobora de otra forma. Y esas mismas personas dicen que al igual, como que ahora hay tanta confusión, ¿no? Que dicen que si no sé qué, los Anunnakis, que si... No, pero siempre se están buscando excusas para no creer, o sea, que lo más seguro es que Dios ya a lo último de los tiempos lo pueda demostrar incluso de una cuarta forma, o ya lo está haciendo pero no lo vemos. O no lo vemos, o quien no quiere verlo de ninguna de las formas no lo verá. Pero las personas que tienen fe y que realmente han tenido ciertas experiencias con Dios y se da cuenta de que las cosas son así, nos estamos dando cuenta de que ya desde hace mucho tiempo nos lo estaba demostrando de muchas formas. Lo que pasa es que no quieren aceptarlo muchas personas. No quieren aceptarlo por el simple hecho del miedo y de la carga que tienen encima de ellos. Tienen carga espiritual. ¿Por qué? Porque han estado remando en contracorriente durante muchos años. Y no quieren responsabilizarse sobre todo lo que han hecho durante este tiempo. Y no quieren aceptar su parte de culpabilidad. Pero las personas que están, digamos, libres y que buscan la verdad, todo esto lo aceptan a la primera. ¿Por qué? Porque es evidente, o sea, está claro como el agua transparente que baja la montaña, o sea, no hace falta Pasa que a buscarle veces, un quinto pie al gato, ¿no? a veces las evidencias duelen, porque Duelen quiere y decir que dan hay miedo, cosas que hay que provocan miedo. cambiar. Y Pero uno hay no que ser quiere. valiente, porque ayer me fui a dormir muy tarde escuchando un culto de Antonio Almoradí y decía que nosotros tenemos un Dios tan bueno que es que nos lo perdona todo, pero tiene que estar en nuestro corazón la intención de arrepentimiento también. Tenemos que ser valientes, porque ¿qué tenemos que perder? Nada. Lo que tenemos es mucho que ganar. ¿Vale? Cuando dijo que su nombre se llamaría Juan, lo dijo porque Juan ya debería implicar algo en el nombre, ¿no? Cuando le dice a Jesús que se llamaría, bueno, no se lo dice a Jesús, le dice a sus padres que se llamaría Jesús, es porque implicaba algo. Nosotros tantas veces ponemos a los niños el nombre que nos gusta, ¿verdad? Porque suena bien, porque el padre se llama así, o la madre, o el abuelo, o no sé quién. En la Biblia no, siempre cada cosa tenía su significado. Juan como precursor y Jesús como Salvador. Cuando se le da este mensaje de que iba a tener un niño a Zacarías y como no, a Elizabeth, ¿qué sucede en la barriga? ¿Qué nota la madre? ¿Qué hay? Un salto de alegría de la criatura, cuando le dicen además que habrá otro, ¿no? El niño ya aquí percibe, nota que su primito era el Mesías y salta de alegría ahí dentro. Mirad cómo esto es un tema para pensar, ¿eh? Cuando se habla tanto de aborto, ¿eh? ¿Hasta qué punto en el 6º mes el niño es consciente de algo que sucedía fuera? Entendemos ahora por qué Ellen White también escribe de la importancia absoluta de cuidarse como personas íntegras física, mental y espiritualmente, sobre todo los padres antes de ser padres, incluso en la gestación, porque todo lo que haga, principalmente la mujer, que es la que lleva a la criatura dentro, va a repercutir en ese niño. Mirad si es importante cuando nosotros no somos conscientes y hacemos la vida como si yo hago lo que quiero con mi vida. ¿Cuántas veces habéis visto también a mujeres que están embarazadas y qué hacen? Siguen bebiendo, siguen fumando, siguen viendo tonterías por la tele, siguen hablando de, en fin, me guardo el adjetivo calificativo, comen fatal, no se mueven. ¿Sabéis? Ellen White ya escribía sobre eso. Pero es que resulta que vas a la Biblia y ¿qué le dice a la madre del niño que iba a ser Juan? Que no comiera
según qué, ¿no? Que no bebiera según qué. ¿Por qué? Porque el niño debía salir con unas capacidades tremendas. Porque si la madre hacía algo que no tocaba, el niño quedaría contaminado, quedaría mermado en lo que él sería después. Mirad qué responsabilidad los que aún quieren ser padres, de cuidarse antes del nacimiento del crío. Por desgracia hay historias en la Biblia que están registradas y cuando las leemos no nos lo sabemos aplicar. Bueno, ahora también valdría la pena decir que ya no va siendo tiempo para tener críos. Y algunos cogerán esto que acabo de decir y dirán, mira, ya está diciendo que no. No, las cosas como son. Sabiendo cuándo es el momento del retorno de Cristo, evidentemente ahora ya no toca tener críos. Estábamos avisados, pero aún hay personas que siguen empeñados en eso. Pues bueno, se lo van a encontrar. Se lo van a encontrar porque los problemas nos vendrán de aquí muy pocos años. Y esas personas se van a encontrar con criaturas muy pequeñas teniendo de pasar lo peor de la historia de la humanidad. Pero ese egoísmo de, no, os quiero, ir contra la palabra de Dios, va a pasar factura. Y el dolor va a ser mucho mayor que la bendición de haber tenido un niño. Esto no lo diría si no supiésemos cuándo vuelve Jesús, pero es que ahora no tenemos excusa. En fin, cuántas lecciones llega a haber en la Biblia de tantas cosas, y avisados por el espíritu de profecía, y no nos interesa. Resulta que avanzamos un poco, y vamos al pesebre en Belén. Jesús debía nacer de un modo rico, ¿verdad? Espléndido, como el mayor de los reyes de la tierra. Las profecías apuntaban que el niño nacería ¿de qué forma? De la forma más humilde de todas. ¿Os dais cuenta cómo Isaías escribía que el niño o el Mesías aparecería sin atractivo para que no lo desearan? ¿Por qué? Porque claro, si ya hubiese nacido de linaje real, todo el mundo ya estaría esperando que fuera el Mesías tal como ellos entendían las profecías o querían interpretarlas. Pero claro, nace hijo de un carpintero, de una chica jovencita, en un pueblo de mala muerte. Sí, que Belén Efrata era de David, ¿vale? Pero ¿qué era? Un pueblecito. Y además, por si fuera poco después, se va a Nazaret. Con la fama que tenía Nazaret, que uno, que ya sabemos quién, le dice, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Jesús iba contra todo pronóstico. Nació como lo más bajo de la sociedad e hizo la labor que nadie ha podido llegar a hacer jamás ni va a hacer jamás. Solo él la podía hacer. ¿Por qué Jesús tuvo que nacer de este modo? ¿Por qué no pudo haber nacido ya siendo rey? ¿Nos damos cuenta? Por esto. La gente no se debería regir sobre él por su estatus. Debería regirse sobre él por dos cosas. Por las profecías, sabiendo que él era el Mesías, y por ver en su vida el cumplimiento exacto de alguien que superaba todas las barreras. Y Jesús cumplió con todo ello. ¿Y de qué modo? Y resulta que Jesús nace en este pueblo, Belén Efrata, y hay personas que dicen que Jesús nace en un cierto mes, el 25 de diciembre. Y ahora diréis, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra de lo que estamos hablando aquí? Gracias precisamente a los relatos como el de Lucas, que va disponiendo todo el marco histórico, más los otros relatos de los evangelios y datos históricos que hay, nos damos cuenta que Jesús no nace el 25 de diciembre, fum, fum, fum. No. Jesús nace en otro mes que a alguien le interesó pasar por alto.
y pusieron otra fecha que no tocaba, que era una divinidad pagana, precisamente todo lo contrario a Jesús, y la gente terminó aceptando eso. Las profecías no hablaban de que Jesús nacería en diciembre. Las profecías hablaban de otro momento de la historia. Y cuando nace Jesús, nace en septiembre. ¿Y veis al mundo celebrar en septiembre la venida del nacimiento de Jesús? Es que no. Pues alguien ha hecho muy bien su trabajo, ¿eh? Satanás ha hecho un trabajo espléndido, cambiando totalmente el mismo principio de Jesús. ¿Y por qué? A Jesús se lo conoce como que nace de una virgen. ¿Sabéis? Hay personas que han dicho, nace de una virgen, y estoy hablando de judíos mesiánicos, han dicho que al nacer de una virgen no solo implicaba una virgen, tal cual persona, sino de la constelación de Virgo cuando estuviese en cierto momento, lo que sería el horóscopo, para entendernos, pero no horóscopo de adivinación, sino el asunto astronómico, que es muy distinto. Y al nacer bajo la constelación de Virgo, nace bajo una virgen. Bien, esto puede ser cierto porque septiembre está aplicado bajo precisamente el signo de Virgo. Que conste que no estoy hablando de astrología, sino de astronomía, que es muy distinto. Lo digo porque cada vez que digo algo ya sabéis que saltan a la yugular. Pero las cosas hay que aclararlas. Pero esta tarde, si Dios quiere, en la conferencia de noticias de actualidad, vamos a presentar un dato que muchos astrólogos, y ahora sí me refiero a astrólogos, han pasado por alto. Y es que ha habido un corrimiento en el horóscopo, a tal punto que los que ahora dicen que son del signo de Virgo, en verdad no serían de Virgo, sino que serían de Leo, del león. Y ahora entenderíamos también por qué Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Qué signo llevaba la tribu de Judá cuando estaba aposentada alrededor del santuario? Sabéis que cada tribu tenía algo. ¿Y qué era? Un emblema, un estandarte. ¿Y Judá qué tenía? El león. Jesús iba a nacer del león de la tribu, de esa misma genealogía, de la tribu de Judá. ¿Será esto así o no? Bueno, pues es un dato interesante a tener en cuenta, porque prácticamente podría cumplir con los dos requisitos. Pero ya veis si es interesante buscar datos, profundizar, para darnos cuenta hasta qué punto las profecías se pueden cumplir de modos que nosotros a veces ni nos imaginamos. Jesús nace en un lugar del modo más humilde. Nace cuando nadie lo está esperando. Pero resulta que Lucas registra algo al respecto. ¿Qué registra Lucas? ¿Hay alguien que esté esperando a Jesús? En primer lugar, él habla de los pastores que son visitados por un ángel y le comentan pues que van a hacer el Salvador, que lo hallaréis envuelto en pañales en tal lugar, ¿no? Y luego también se menciona pues a los magos, ya estudiando las profecías, saldrá estrella de Jacob, etcétera, indagaron que ese era el momento, no sé cómo lo harían, pero lo indagaron por la profecía por de las las 70 escrituras, semanas, etcétera, claro. ¿no? Y luego hay otros personajes como Simeón, creo que es Simeón, Ana, me parece, también, que ellos también, cuando lo ven en el templo, pues determinan que ese es el esperado. ¿Os dais cuenta? Hay una serie de manifestaciones también sobrenaturales de personas que por el don profético se dan cuenta que ese niño es el Mesías. Pero a su vez, los pastores, que eran teóricamente el desecho de la sociedad, son gente que habían instruido, habían buscado, y ellos estaban esperando el nacimiento del Mesías, tenían anhelo por eso. Y después hay los otros, que son los magos de Oriente,
Y estos se enteraron no solo por una revelación directa, impresionante, no, no, por el estudio de las Escrituras, por las profecías. Mirad cómo Dios utiliza distintos modos para que la gente llegue a una misma conclusión. ¿Y Lucas qué hace? Comprueba esto, comprueba lo otro y lo registra, para que nadie pudiese decir que eso era mentira. Y la manifestación del enemigo también, porque, o sea, se levanta para ir en contra del mismo Hijo de Dios también, porque ya desde que nace tiene que sufrir persecución, o sea, Sí, y eso el pueblo lo ve, el pueblo luego lo relaciona. ¿Por qué? Porque se está dando cuenta de que si el enemigo se pone como se pone y se levanta para ir en contra de él, para conseguir matarlo, es por algo, es porque ya de alguna manera, ya incluso el enemigo se está dando cuenta de que Jesús es quien es. Lo que pasa que él lo intenta disimular, pero claro, las cosas son como son, ¿no? ¿Cómo lo sabía Satanás? Que Jesús, este niño era el Mesías. Por las Escrituras también. Por las Escrituras, por las profecías. Y bueno, y el mismo Jesús con el nacimiento que tiene y nos enseña cómo, o sea, yo lo comparo con o sea, en paralelismo a la actualidad, ¿no? Al hoy presente, que él nace en una familia humilde, que es instruido por su madre, no por los grandes sacerdotes, como ahora los grandes templos. Y él fue el reformador más importante de la historia, porque él, en cuanto estuvo instruido en las Escrituras, iba al templo a discutirse. Es como si ahora nosotros nos enseña nuestra madre y nos vamos a la iglesia a discutir con el cura de que las cosas no las están haciendo bien. ¿Y qué nos va a pasar? Pues que nos van a perseguir y nos van a machacar, igual que le pasó a él. O sea, él nos está mostrando realmente cuál es el verdadero cristianismo. O sea, mucha gente dice, es que yo he dejado de creer porque veo lo que veo en la iglesia, no sé qué. Bueno, pero es que ya Cristo te estuvo enseñando desde el momento en el que nace cuál es el verdadero cristianismo, porque él fue el ejemplo más claro. Él nació en una familia humilde, fue trabajador, fue instruido en las Escrituras por su familia y fue al templo y ayudaba al pueblo de la forma más simple, de forma milagrosa, pero con simplicidad y con sencillez. Y sin embargo nosotros nos empeñamos en seguir un cristianismo que no es puro, que no es de Cristo, que es fariseísmo y saduceísmo, ¿no? O sea, ellos son como los saduceos. El día que dejen de mandar, que es lo que está empezando a pasar ahora con esto del internet y todo, la gente empieza a conocer la verdad. El día que se den cuenta de que no controlan las masas, se levantarán como un toro enfadado en contra del pueblo, porque eso es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. Sucede a pequeña escala con las personas que no pueden detener exacto. eso, sean de un pueblo o de otro. Pero el día en que ellos vean que esto pues se descontrolan, grande, ¿no? Se levantarán a machacar. Claro. Pero eso, por eso que eso no es cristianismo, que el cristianismo ya lo estaba enseñando Cristo desde en el momento en el que nace, ¿no? Luego hay un dato que también debemos tener presente. Jesús es presentado en el templo cuando tiene ¿cuántos días? 8 días. ¿Por qué? Era costumbre. ¿Pero por qué era costumbre y era ley? Por la circuncisión, ¿no? ¿Y por qué debía ser al 8º día? ¿Lo habéis planteado? Porque no se lo circuncida al 9 o al no sé qué día. ¿Sí? Quería apuntar algo que me ha enviado Ángel. Estaba siguiendo la escuela sabática. Un saludo desde aquí. Saludos, Ángel. Y dice, me dice que eran 3 sabios y eran ricos. Entonces dice, no judíos, 3. Creo que aquí está la representación de los de la hora 11ª, el pueblo que hay en Babilonia, 3er milenio. 3 que vienen de Oriente. Dilo, Mes. Bueno, no sabemos si eran 3. Sabemos que eran magos de Oriente, pero no se dice el número. No se dice el número. ¿Quién dice el número? Es tradición. Es tradición. Los regalos que le ofrece parece que son 3, ¿no? Oro, incienso y mirra. Antiguamente las primeras tradiciones hablaban de 2, no de 3. Sí. Pero bueno, eso es la tradición. sí.
Ya no sé de qué estaba hablando. Hablamos del octavo día, el octavo Sí, día. el octavo día. Lo que ha dicho es interesante, ¿eh? Porque claro, puede representar el pueblo de la 11ª hora del oriente al que Cristo dijo que a oriente no iré a predicar, que al igual se le esté predicando ahora a nosotros. Sin darnos cuenta, estamos predicando a ese pueblo de oriente, ¿vale?, que es el pueblo de la 11ª hora al que dijo la Biblia que a oriente no iré a predicar, dijo, ¿no? Y al igual deja que suceda en el tiempo del fin. Y que esos dos magos de Oriente se levanten como pueblo de Dios en la 11ª hora, que sería ahora el tiempo del fin, Bueno, que puede suceder ahora también. Cuando nos habla que ellos venían de Oriente, no venían de China, venían de Irak. Claro, Es la zona, de la que zona ahora sería Próximo Oriente. Sí. Entonces es un poco distinto, ¿no? Bueno, pero, China, estaríamos hablando del continente asiático, ¿no? Pero O euroasiático. Sí. Entonces, lo que sí podemos extraer claramente es que era gente que no pertenecía por linaje al pueblo de Dios, Sí. pero en cambio habían estudiado el material que el pueblo de Dios les había suministrado. Y esa gente se convirtió y fueron grandes anunciadores de la venida del Mesías. Por eso, en cierto modo, sí hay ese paralelismo, porque el mensaje se está divulgando, de un modo u otro va llegando a distintos lugares, y la gente de distintos puntos recoge ese mensaje y son esos trabajadores que se están añadiendo al pueblo de Dios en esa hora 11ª, ¿no? Y probablemente también estudiaban las estrellas. Si eran sabios, probablemente lo hacían, y ya sabemos que el plan de redención estaba escrito en las estrellas. Y estas personas, pues, de esa época y de esos lugares que no eran judíos, también se dedicaban mucho a ver este tema. Saldrá estrella de Jacob, decía la profecía. Porque su estrella hemos visto. Claro. Cuando nosotros hemos leído ese texto, saldrá estrella de Jacob en medio de toda una trama, pues saldrá estrella de Jacob, piensas, bueno, será la estrella, ¿no?, el brillante del grupo. No, estaba hablando no solo en un sentido espiritual, sino en un sentido literal. Saldría estrella de Jacob. Y ellos estaban pendientes por fecha, porque por las profecías sabían que ahora tocaba que naciera. ¿Y qué hacen? Otear. Ahora nosotros tenemos un desfase respecto a la gente de antaño. Antes la gente conocía mucho de astronomía, mucho, porque su vida, ¿qué era? Pues por la noche levantar la cabeza, y muchos se dedicaron a estudiar el tema de los astros, no solo en plan astrología, cuidado, sino también para medir los tiempos, calcular las cosechas, etcétera, etcétera. Entonces, tengamos eso presente, no todo era malo. Y gracias a eso, ellos estaban pendientes de esa estrella, que vieron que, ostras, esta estrella no es normal. No toca que haya una estrella ahora en este tiempo. ¿Por qué sabían que no tocaba que esa estrella estuviera allí? Y que haga su recorrido. Claro, porque ellos ya sabían, conocían de tiempo atrás lo que había en el panorama del universo. Claro, entonces esa estrella no cuadraba, era justo en el momento que ellos esperaban que saliera, por eso la siguieron. Y también que algo pasó con las constelaciones, es precisamente ese día que nació Jesús, que ya creo que lo hemos expuesto en alguna conferencia, Sí. y algo pasó en ciertas constelaciones que ya hemos hablado. Entonces realmente que estas personas, si les dice sabios, es porque tenían un conocimiento muy amplio de muchas cosas, no solamente de las profecías, sino que de otras cosas, que todo lo relacionaron para llegar a ese punto, porque sabían que había una fecha definida para el nacimiento de Jesús. Ellos sabían que había un momento determinante para la primera venida, y ahora no vamos a saber un momento determinante para la segunda, cuando es vital. Desde luego es que solo pensar un poco con lógica es más que suficiente para darse cuenta de eso, ¿no? Pero aún muchos seguirán R que R. Hablábamos del 8, del octavo día. ¿Sabéis? Han habido estudios, algunos pude mostrarlos precisamente hace un año o dos en las conferencias de noticias, de cómo precisamente al octavo día es el día oportuno en el transcurso de cómo se va desarrollando el niño, para que sea el momento idóneo para esa circuncisión.
Pero hay algo más. Mirad qué casualidad que sea el día idóneo que coincida con el 8. El 8. ¿Y qué tenían que hacer? Ser circuncidados, y era presentado ¿dónde? En el templo. ¿Ante la presencia de quién? De Dios. Claro. Sacerdotes eran los representantes de Dios y el templo simbolizaba ya el cuerpo de Cristo. Entonces, en el octavo nos estaba transmitiendo el concepto también que en el octavo, ¿qué es? La eternidad. Por tanto, era el pacto de salvación eterna que se podía tener a través de llegar al 8. ¿Cuándo nosotros dispondremos de eso? La eternidad es a partir precisamente del 8. Nos damos cuenta cómo los números en la Biblia nos están indicando continuamente cosas y que tantas personas dicen, ¿y esto por qué? Y que este Dios era no sé qué por hacer esto. Todo tenía una enseñanza. Y ellos, circuncidándose al octavo día, estaban diciendo de que iban a entrar en el pacto de la eternidad ante Dios para siempre. Y aún algunos se preguntan por qué. Bueno, imaginaos si es necesario investigar la Biblia, investigar también estos temas que van asociados a conceptos bíblicos y que muchos dicen estos son tonterías, estos son inventos esotéricos. Por favor, ojalá utilicen un poco su cabeza, sean un poco más humildes, menos orgullosos, indaguen y se darán cuenta que esto no son bobadas, sino que son conceptos que Dios nos iba transmitiendo, porque Dios es el Dios de los números, entre muchas otras cosas. Por cierto, hay un libro en la Biblia que se llama Números. ¿Qué cosas? Y muchos, muchísimos. Entonces, nosotros vemos en Lucas a un autor que se ha molestado, y creo que de muy buen grado y de muy buen agrado, a indagar. Aquí en la lección se nos hace una pregunta, y creo que es bastante interesante. Los modos de inspiración, ¿cómo funcionan? Antes hemos hablado un poco de esto, ¿no? Por inspiración directa, puede ser, pero también por indagación. ¿Sabéis? Si nosotros no hubiésemos indagado muchas cosas, Dios no podría mostrarnos luz. No solo nosotros, sino cualquier persona que esté indagando con sinceridad, buscando las cosas de Dios con humildad, es cuando Dios puede manifestar el conocimiento. Por eso el orgullo es el peor de los pecados, porque el orgullo hace que uno no vea, se ofusque. ¿Por qué Satanás sigue haciendo lo que hace? Por orgullo. ¿Por qué rechaza la verdad? Si sabe, nota que es la verdad, y él la ha visto. Orgullo. ¿Y cuál es el carácter del hombre generalmente que lo separa de Dios y a veces pensándose que está unido a Dios? El orgullo. ¿Cuántas veces no nos salen manifestaciones de orgullo? Pues las debemos pisar y pedirle a Dios que nos pise. Sí, que nos pise, para que nos demos cuenta que no somos nada, y si Él no nos guía, vamos más perdidos, que yendo tan perdidos nos vamos precisamente por el otro camino. Hermanos, estudiar la Biblia no es empezar a leer y ya está. Estudiar la Biblia implica buscar y comprobar si estas cosas fueron así o no. ¿Sabéis? Cuando tantas personas en la actualidad están dudando de la palabra de Dios, supongo que ya sabéis que precisamente estamos en la época en que la mayor parte de teólogos no son creyentes. ¿Sabíais esto, no? La mayor parte de teólogos, dices, ¿cómo puede ser? Se pasan el día delante, con la nariz puesta delante de la Biblia, al menos teóricamente, y no creen en Dios. ¿Cómo es eso? Viendo, no ven. Pues son lecciones que deberíamos aprender nosotros. Porque
a veces nos creemos tan listos, tan inteligentes, tan superiores a los demás, que despreciamos a los otros. Ah, estos no tienen estudios, estos qué inspiración divina van a tener. Yo soy pastor, yo soy no sé qué, yo soy no sé cuánto, ¿qué me vas a enseñar tú? ¿A quién eligió Dios en su palabra para dar el mensaje? ¿Juan el Bautista era un ricacho de la época, acaso? ¿Era un nivel intelectual codeándose con la sinagoga y estudiando con...? No. Según dice, con los esenios, Con los esenios, Sí. Pero esto de los teólogos que no son... Es que es normal, porque no aceptan el Espíritu Santo. La diferencia entre un creyente y un religioso es que unos aceptan, desde mi punto de vista, unos aceptan el Espíritu Santo y eso te lleva a vivir según el Evangelio, y los otros rechazan el Espíritu Santo y viven teniendo una teoría brutal, pero su vida no se santifica, o sea, continúa siendo igual de baja que siempre, ¿no? Digámoslo así. ¿Por qué? Porque no se dejan, no tienen el contacto con el Espíritu Santo para que puedan ser moldeados. Entonces sí, tienen un conocimiento teórico brutal, te explican la Biblia de arriba abajo, pero no se refleja en sus vidas, no se refleja en su rostro. ¿Por qué? Porque no aceptan el Espíritu Santo. Ese es el trabajo del Espíritu Santo, el cambiar el carácter, el moldear a esa persona, el que haga que tu vida sea según el Evangelio, que el fruto del Espíritu Santo, la misma Escritura ya lo dice, se refleje en tus hechos, en lo que tú haces en esa vida. Por eso yo hay personas que veo que son como las tablillas de piedra, son frías, ¿no? Y sin embargo hay personas que al igual a duras penas te explican 2 versículos, pero ves en su vida que hay calor, que hay ejemplo, que hay amor, ¿no? Pues eso es lo que yo creo que vino también a enseñarnos y a demostrar Jesús, en el que él se ponía en contacto con el pueblo, los ayudaba, ¿no? Y ser frío y ser tan teórico, ¿de qué sirve? De nada. Eso es ser fariseo, ¿no? Es lo que vino a denunciar él, que eso los doctores de la ley realmente no estaban agradando a Dios con lo que hacían. Por eso Jesús vino a demostrar algo, que el gran conocimiento tiene que ir acompañado de la gran humildad. Claro. La teoría y la práctica. Y debe desprenderse, precisamente, el por sus frutos los conoceréis. Exacto. Por desgracia, tantas veces el conocimiento pasa a ser algo que es solo un símbolo de machacar al otro porque es menos que tú. Y eso es simplemente orgullo. Y cuando no hay argumentos válidos y no se quiere ver, ¿qué se hace? Faltar al respeto, menospreciar, insultar, mentir, lo que haga falta. La historia siempre se repite, es cíclica. ¿Por qué? Porque el ser humano es siempre igual de corto. Siempre somos cortos. No aprendemos de la historia, ni a veces de nuestras propias vidas. Y ya va siendo hora, por el tiempo que nos queda, que estemos centrados, aprendiendo, buscando, no perdiendo el tiempo, y sinceramente ponernos de rodillas más tiempo del que hacemos para vincularnos con Dios. Hay una gran labor que hacer. Veremos a lo largo, supongo, de esta escuela sabática, cómo Juan hizo una labor impresionante, y Jesús ya no hablemos. Y ahora nosotros, ¿qué nos toca hacer? Lo mismo, preparar el terreno de la venida del Mesías. ¿Y cómo podemos hacer eso? Siendo los más listos de la clase y ya está. El mensaje va a llegar a todo el mundo. Y va a llegar porque habrá un pueblo que vivirá la verdad y la expresará también. Y eso es lo que debemos hacer cada uno de nosotros. Por eso que el conocimiento nunca nos ciegue, porque el conocimiento más que Jesús no tuvo nadie, y la lección de humildad que llegó a dar fue impresionante.
Pero ¿a cuántas personas ha traído Dios a la verdad? Jesús a través de su vida a la verdad. Incontables, incontables. Y otros que quisieron hacer ver que tenían el gran conocimiento, todos esos judíos que no lo quisieron aceptar, ¿a cuántos han llevado a la verdad? ¿Os dais cuenta? Cuando trabajaron para cambiar el calendario, cuando trabajaron para echar por tierra la vida de Jesús. La historia se va repitiendo. Hay muchos que siguen haciendo lo mismo en otra escala, pero no llevan personas a Cristo. A veces llevan bultos. O hacen que se acaben de alejar, porque ¿cuántas personas han estado en un colegio, en un instituto instruido por personas así, con esta mentalidad, y cuando esa criatura se ha hecho grande ha dicho: yo no quiero saber nada más de Dios ni de la Biblia, no me hables nada más de él. ¿Por qué? Porque están tan oscuros, tan amargados, porque los han amargado a tal punto que no quieren escuchar nada más de Dios. Porque yo conozco gente que ha estado en escuelas de curas y de monjas y pobre de ellos, no les saques el tema, porque es que se lo llevan los demonios a esas personas, ¿sabes? ¿Por qué? Porque le han pasado tan mal con los doctores de la ley que ellos se consideran, que no quieren saber nada más. Antes hemos hablado de cómo debían cuidarse estas madres para tener a esos niños. Y ahora entendemos, dándonos cuenta de lo necesario que era que se cuidaran para que los niños saliesen como debían ser, de brillantes mentalmente, limpios, conectados plenamente con Dios. Esa cita de Ellen White, que hace referencia, no me digáis dónde se encuentra, porque es de esas citas que uno lee y después no sabe porque no se apunta, y espero encontrarla otra vez. Que ningún dirigente de iglesia que ha estado puesto tomando sustancias que no tocan, ¿me entendéis? Drogas, etcétera, etcétera, puede ser dirigente de iglesia, porque su cerebro ha quedado ya atrofiado en un cierto grado, unos más, otros menos. Y eso es algo a tener en cuenta, que las iglesias se están saltando a la torera y están dejando tener ancianos, primeros ancianos de iglesia, durante años incluso, que han llevado una vida disipada durante X años y que aunque después la cosa vaya de santo, su mente queda atrofiada hasta un grado que no son capaces de saber discernir muchas cosas. Y Elena White dijo: estos no pueden ser dirigentes de iglesia. Y no voy a decir nombres, pero eso sigue pasando. Y esas personas además se erigen como si fueran los grandes dueños y salvadores y guardadores de la iglesia. O leemos a Ellen White para todo o no la leemos para nada. Y si leemos citas de Ellen White, pongámoslas en sus contextos. Que algunos, por negar la venida de Cristo, son capaces de decir muchas tonterías. Hermanos, hubo una primera venida de Jesús y quedó registrada. Y tenían que estar estudiando para saber cuándo sería. Ahora va a volver Jesús, dentro de pocos años. ¿Se está estudiando eso? ¿Hubo una fecha para la venida de Jesús? ¿O no la hubo? La hubo. ¿No va a haber una fecha para su retorno? Cuando es el momento decisivo de todo. Es muy triste saber que todo se está cumpliendo delante nuestro y aún las personas estén rechazando lo contenido aquí y lo contenido en el espíritu de profecía, que no para de demostrarse que todo es verdad. Ya va siendo hora de que hagamos lo que debemos hacer y que argumentemos a la gente lo que es verdad y lo que es mentira. Pero eso sí, una vez más, cuando veamos que los demás solo buscan excusas una tras otra, Jesús les dijo: solo la señal de Jonás os será dada. Porque llega un punto en que no vale la pena discutir con nadie. No vale la pena. Si han habido argumentos clarísimos y no quieren verlos ni estudiarlos. Por tanto, hermanos, unámonos a Cristo, que es el que puede salvar vidas.
y ojalá a través nuestro, quiera Dios que nosotros estemos dando un mensaje claro para que muchos más puedan ser entregados a Él y ser salvos, porque el fin se acerca. Que Dios nos ayude en las lecciones que iremos estudiando durante este trimestre, para sacarle el jugo a cosas que a veces nos pasan por alto y profundicemos, porque nuestro deber es profundizar. No se trata de vivir una vida light, una vida como cualquier otro. Nuestra vida es el Evangelio y nuestra vida no va a durar mucho aquí. Vivamos para Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos. Amén. Vamos a finalizar con una oración. Padre nuestro que estás en los cielos, te estamos inmensamente agradecidos por tu palabra. Inmensamente agradecidos porque escogiste a lo más humilde de este mundo para darnos un conocimiento que podemos tener ahora a nuestro abasto. Y ayúdanos, Señor, a nosotros a ser humildes también y a centrarnos en nuestra vida para buscarte de todo corazón, cambiar las cosas que verdaderamente no hacemos bien. Ayúdanos, Señor, a seguirte de todo corazón y a no mezclar la palabra con lo que no es palabra, a decir la verdad siempre claramente y a no traicionarte nunca. Ayúdanos como Lucas a indagar y que tú puedas ir guiándonos, que el Espíritu Santo nos vaya guiando a toda la verdad, porque el tiempo se acaba y necesitamos conocer especialmente lo que atañe a este último momento de la historia. Y además para poder dar un mensaje claro, contundente a este mundo, de que Jesús nació y murió para salvarnos, y estaba predicho. Y después de ver todas las señales que los profetas dejaron escrito especialmente para nosotros, ahora va siendo el momento también de que indaguemos y nos preparemos para tu retorno. Hay personas que niegan que vas a volver pronto, o mejor dicho, incluso otros que niegan que vas a volver en la fecha que tú has determinado y que va a ser antes. Y no se dan cuenta que están haciendo un ridículo asombroso, porque ellos mismos ya ponen fecha a algo que dicen que no puede tener fecha, diciendo que será antes. Por eso, Señor, te queremos pedir que tú nos ayudes a buscar la verdad y que tú nos guíes siempre. Ayúdanos a vivir como tú quieres y a ser un testimonio vivo para tantas personas en este mundo que, aunque puedan negar los argumentos, no puedan negar nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor, por el perdón de todos nuestros pecados. Amén.